El traqueteo constante del carruaje avanzando por el camino irregular marcaba un ritmo implacable que parecía acompasarse con los latidos acelerados de María Fernández, cuyo cuerpo se encontraba completamente dominado por el dolor de un parto que había llegado sin previo aviso, en el peor lugar posible y en las condiciones más precarias que podían imaginarse. A su lado, Alonso intentaba mantener la compostura, pero la tensión en sus manos y la rigidez de su postura revelaban una verdad innegable. El marqués, acostumbrado a resolver conflictos sociales, económicos y familiares con autoridad, se encontraba completamente superado por una situación que escapaba a cualquier experiencia previa. Cada contracción que atravesaba el cuerpo de María no solo intensificaba el sufrimiento físico, sino que también iba borrando cualquier rastro de control que ella intentaba conservar, obligándola a entregarse a una lucha instintiva en la que lo único importante era resistir, mantenerse consciente y permitir que la vida que llevaba dentro encontrara su camino hacia el exterior. En medio de ese caos íntimo, su mente se aferraba a imágenes conocidas, a recuerdos de la cocina, de las voces de Pía y Candela, de momentos en los que la vida parecía tener una estabilidad que ahora resultaba casi irreal, como si perteneciera a otra persona. Alonso, por su parte, trataba de actuar con la mayor serenidad posible, aunque en su interior se desarrollaba una batalla silenciosa entre el miedo y la responsabilidad, entre la urgencia de ayudar y la absoluta falta de conocimiento para hacerlo correctamente. Sus movimientos eran torpes pero decididos, guiados por una mezcla de intuición y desesperación que lo llevaba a intervenir en el proceso con la única intención de evitar lo peor, sin saber realmente si estaba haciendo lo correcto o si cada gesto podía empeorar la situación. El momento en que la niña finalmente nació no estuvo acompañado por la liberación esperada ni por el sonido que debía confirmar que todo había salido bien, sino por un silencio tan denso que parecía absorber cualquier otro ruido, transformando aquel instante en una experiencia profundamente inquietante. Alonso sostuvo a la recién nacida entre sus manos con una mezcla de incredulidad y creciente angustia, observando su pequeño cuerpo inmóvil mientras la realidad comenzaba a imponerse de una forma que resultaba difícil de aceptar. La ausencia de llanto no era solo un detalle, sino una señal alarmante que convertía la alegría inicial en una preocupación inmediata, casi brutal, que se instaló en el ambiente sin dejar espacio para la esperanza. María, aún debilitada por el esfuerzo, percibió esa anomalía antes incluso de poder verla con claridad, y en su intento por incorporarse, impulsada por el instinto maternal, dejó al descubierto el miedo más profundo que puede experimentar una madre en ese instante: la posibilidad de que la vida que tanto había luchado por traer al mundo no respondiera. El tiempo, dentro del carruaje, dejó de tener una medida reconocible y se transformó en una sucesión de segundos interminables en los que Alonso intentaba provocar alguna reacción en la niña, hablándole con una urgencia contenida, moviéndola con extremo cuidado, como si cualquier gesto brusco pudiera romper definitivamente una frágil posibilidad de vida que aún se negaba a dar señales. La tensión aumentaba con cada instante en el que no ocurría nada, en el que el silencio persistía como una confirmación cada vez más evidente de que algo no iba bien. Mientras tanto, el carruaje continuaba su trayecto hacia la promesa, ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando en su interior, avanzando con una normalidad que contrastaba de forma cruel con la gravedad de la situación, como si el mundo exterior no estuviera dispuesto a detenerse ni siquiera ante un momento tan decisivo. Esa desconexión entre lo que ocurría dentro y fuera del vehículo contribuía a intensificar la sensación de aislamiento, dejando a María y a Alonso completamente solos frente a un destino que comenzaba a mostrar su lado más implacable. En el palacio, la ausencia prolongada de noticias empezó a generar una inquietud que, aunque al principio se manifestaba de forma sutil, no tardó en extenderse entre quienes conocían lo suficiente como para comprender que el tiempo estaba jugando en su contra. Pía fue quien primero percibió con claridad que algo no encajaba, no por una evidencia concreta, sino por esa intuición desarrollada tras años de experiencia, que le permitía detectar cuando el silencio dejaba de ser normal para convertirse en una señal de alerta. La actividad cotidiana continuaba, pero había una ligera alteración en los gestos, en las miradas que se dirigían hacia la entrada, en la forma en que algunos se detenían por un instante más de lo habitual antes de retomar sus tareas, como si todos compartieran una preocupación que aún no se había verbalizado por completo. Carlo trataba de mantenerse sereno, pero su atención se desviaba constantemente hacia la posibilidad de que en cualquier momento apareciera alguien con noticias, mientras que Samuel, menos contenido, comenzó a expresar en voz alta lo que otros preferían callar,
dando forma a una inquietud que rápidamente dejó de ser individual para convertirse en colectiva. Ese cambio en el ambiente fue casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente significativo como para transformar la calma en una tensión latente que empezaba a pesar sobre todos los presentes, creando una sensación de espera incómoda, de anticipación ante algo que ninguno de ellos podía definir con exactitud, pero que intuían como negativo. Paralelamente, en el interior del despacho, Manuel se encontraba inmerso en un tipo de conflicto completamente distinto, uno que no tenía que ver con la vida o la muerte de forma inmediata, pero que, en el contexto de la promesa, podía desencadenar consecuencias igual de profundas. La decisión de convertir a Ciro en socio no había sido tomada a la ligera, y aunque en apariencia podía justificarse como una estrategia empresarial en un momento de necesidad, lo cierto es que respondía a una motivación mucho más personal y compleja. La presencia de Ciro en el palacio había sido, desde el principio, motivo de recelo, y Manuel era plenamente consciente de ello, así como de las reacciones que su decisión iba a provocar dentro de su entorno más cercano. Sin embargo, esa conciencia no había sido suficiente para disuadirlo, lo que indicaba que la razón que lo impulsaba era lo bastante fuerte como para imponerse sobre cualquier advertencia o duda razonable. Curro, incapaz de comprender esa lógica, decidió confrontarlo directamente, planteando con claridad todas las objeciones que consideraba evidentes, desde la falta de confianza en Ciro hasta el riesgo de introducir un elemento inestable en un momento en el que la promesa necesitaba precisamente lo contrario. Su preocupación no era solo práctica, sino también emocional, al percibir que detrás de la decisión de su hermano había algo que no se estaba diciendo, algo que escapaba a la explicación racional que Manuel intentaba ofrecer. Durante ese intercambio, la diferencia entre ambos se hizo evidente no solo en sus argumentos, sino en la forma en que cada uno entendía la situación. Mientras Curro analizaba las consecuencias desde una perspectiva lógica y preventiva, Manuel se movía en un terreno más ambiguo, donde las decisiones no respondían únicamente a criterios objetivos, sino a impulsos que no siempre podían explicarse sin exponer una vulnerabilidad que prefería mantener oculta. Esa vulnerabilidad tenía un nombre que no se mencionaba en voz alta, pero que estaba presente en cada una de las decisiones recientes de Manuel: Julieta. La necesidad de mantenerla cerca, de evitar que se marchara, de asegurar su permanencia en la promesa, se había convertido en un motor silencioso que condicionaba sus acciones de una forma que ni siquiera él terminaba de admitir abiertamente. Lo que Curro interpretaba como una imprudencia, Manuel lo vivía como una necesidad, como una elección que, aunque arriesgada, le permitía sostener algo que consideraba más importante que cualquier cálculo empresarial. Esa diferencia de perspectivas hacía imposible un entendimiento real entre ambos, dejando la conversación suspendida en un punto en el que las advertencias quedaban dichas, pero no necesariamente escuchadas en su verdadera dimensión. Así, mientras en el exterior la preocupación crecía lentamente ante la falta de noticias de María y Alonso, y en el interior del palacio se gestaban decisiones cargadas de consecuencias invisibles, la promesa avanzaba hacia un punto de inflexión en el que todas esas líneas narrativas, aparentemente independientes, estaban destinadas a converger de una forma que cambiaría el equilibrio de la casa para siempre. Mientras el carruaje seguía avanzando lentamente por el camino polvoriento que conducía a la promesa, el interior de aquel espacio reducido se había transformado en un escenario suspendido entre la vida y la muerte, donde cada segundo adquiría un peso insoportable y cada gesto parecía insuficiente frente a la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Alonso, aún con la niña entre sus manos, se resistía a aceptar la inmovilidad de aquel pequeño cuerpo, intentando encontrar en cualquier señal mínima una razón para aferrarse a la esperanza, como si su propia voluntad pudiera revertir lo que la naturaleza parecía haber decidido. La tensión no solo se manifestaba en sus movimientos, cada vez más urgentes pero también más contenidos, sino también en la forma en que su mente se negaba a ordenar los pensamientos, saltando de una posibilidad a otra sin encontrar ninguna respuesta clara, mientras el rostro de María, pálido y agotado, reflejaba una angustia que iba más allá del dolor físico. Ella observaba cada gesto del marqués con una intensidad desgarradora, como si en esas manos que sostenían a su hija se encontrara la última oportunidad de cambiar un destino que comenzaba a dibujarse con una crudeza insoportable. El silencio que envolvía a la recién nacida no era un simple vacío de sonido, sino una presencia opresiva que llenaba todo el espacio, obligando a ambos a enfrentarse a una realidad que ninguno estaba preparado para aceptar. María,
debilitada pero impulsada por una fuerza instintiva que no podía controlar. Intentó incorporarse de nuevo, ignorando el dolor que todavía recorría su cuerpo, con la necesidad urgente de ver por sí misma aquello que hasta ese momento solo había podido intuir a través de las reacciones de Alonso. Cuando finalmente sus ojos se posaron sobre la niña, la imagen quedó grabada en su mente con una claridad brutal, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese instante para obligarla a comprender cada detalle, cada ausencia, cada signo que confirmaba que algo no estaba bien. No hubo grito inmediato ni reacción desbordada, sino una especie de bloqueo emocional que la dejó suspendida entre la incredulidad y el miedo, incapaz de articular el horror que comenzaba a abrirse paso en su interior. Alonso, consciente de que aquel momento podía marcar un punto sin retorno, redobló sus intentos, buscando desesperadamente provocar una reacción que justificara la esperanza, aunque fuera mínima, aunque fuera frágil, aunque solo fuera un reflejo casi imperceptible que le permitiera aferrarse a la idea de que todo podía resolverse si lograban llegar a tiempo al palacio. Sus acciones, aunque cuidadosas, estaban cargadas de una urgencia creciente que evidenciaba hasta qué punto el control de la situación se le estaba escapando de las manos. A su alrededor, el mundo continuaba su curso sin alteraciones visibles, con el sonido de las ruedas golpeando el suelo, el movimiento del carruaje manteniendo una regularidad casi cruel, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo en su interior. Esa normalidad exterior contrastaba de manera violenta con la tormenta emocional que se desarrollaba dentro, creando una sensación de aislamiento que amplificaba cada pensamiento, cada miedo, cada posibilidad que comenzaba a tomar forma en la mente de ambos. En la promesa, la inquietud ya no era solo una percepción vaga, sino una presencia concreta que empezaba a alterar el ritmo habitual de la casa, introduciendo pequeñas rupturas en la rutina que, aunque sutiles, resultaban significativas para quienes sabían leer entre líneas. Pía, cada vez más convencida de que algo no iba bien, comenzó a observar con mayor atención las reacciones de los demás, percibiendo cómo la preocupación se filtraba en gestos cotidianos, en miradas que se cruzaban con más frecuencia, en silencios que se prolongaban más de lo habitual. Carlo, por su parte, intentaba mantener una apariencia de calma que se volvía cada vez más difícil de sostener, especialmente a medida que el tiempo transcurría sin ninguna señal que permitiera confirmar que todo estaba bajo control. Su inquietud no era solo fruto de la espera, sino también de una conexión emocional que lo vinculaba directamente con lo que estaba ocurriendo, una responsabilidad silenciosa que lo llevaba a anticipar escenarios que prefería no formular en voz alta. Samuel, incapaz de soportar esa tensión contenida, optó por exteriorizar lo que otros aún intentaban mantener bajo control, cuestionando abiertamente la falta de noticias y sugiriendo la necesidad de actuar, de no quedarse simplemente esperando a que la situación se resolviera por sí sola. Sus palabras, lejos de calmar el ambiente, contribuyeron a hacer más evidente la preocupación colectiva, transformando la inquietud en una ansiedad compartida que empezaba a impregnar cada rincón del servicio. Ese cambio en la atmósfera no pasó desapercibido para quienes ocupaban posiciones de mayor responsabilidad dentro de la casa, generando una cadena de reacciones que, aunque no se manifestaban de forma abierta, comenzaban a preparar el terreno para una respuesta más activa en caso de que la situación continuara sin resolverse. La promesa, acostumbrada a gestionar crisis de diversa índole, se encontraba ahora frente a una incertidumbre que no podía controlarse desde dentro, lo que aumentaba la sensación de vulnerabilidad de todos sus habitantes. Por su parte, en los espacios donde se tomaban las decisiones estratégicas, la tensión adoptaba una forma más compleja, vinculada no solo a los acontecimientos inmediatos, sino también a las consecuencias que determinadas elecciones podían generar a medio y largo plazo. Manuel, aún afectado por la conversación con Curro, intentaba mantener la concentración en los asuntos que tenía entre manos, pero la realidad es que su mente se encontraba dividida entre la gestión del presente y la preocupación por lo que podía desencadenarse a partir de sus propias decisiones. La figura de Ciro se había convertido en un punto de fricción evidente dentro del equilibrio interno de la promesa, no solo por su carácter o por su historial, sino por lo que representaba en términos de cambio, de ruptura con ciertas dinámicas establecidas que hasta ese momento habían funcionado como base de la estabilidad de la casa. La decisión de Manuel de integrarlo como socio no solo afectaba al ámbito empresarial, sino que tenía implicaciones personales que empezaban a hacerse visibles en la forma en que los demás reaccionaban. Curro, lejos de dar por cerrada la conversación,
continuaba procesando lo ocurrido, tratando de entender hasta qué punto su hermano era consciente de los riesgos que estaba asumiendo y de las posibles consecuencias que podían derivarse de esa alianza. Su preocupación no se limitaba a la figura de Ciro, sino que se extendía a la percepción de que Manuel estaba actuando desde un lugar emocional que podía nublar su juicio, llevándolo a tomar decisiones que en otras circunstancias habría cuestionado con mayor rigor. La ausencia de una explicación completa por parte de Manuel no hacía más que alimentar esa inquietud, generando un espacio de duda en el que las suposiciones comenzaban a tomar protagonismo, algunas más cercanas a la realidad que otras, pero todas ellas insuficientes para ofrecer una comprensión plena de la situación. En ese contexto, el nombre de Julieta aparecía como una posibilidad cada vez más evidente, aunque no se mencionara de forma explícita, como si ambos compartieran la intuición de que ella ocupaba un lugar central en todo aquello. Mientras tanto, la figura de Julieta se mantenía en una posición aparentemente discreta, pero no por ello menos influyente, siendo el punto de convergencia de tensiones que aún no se habían manifestado de forma abierta, pero que ya comenzaban a condicionar las decisiones de quienes la rodeaban. Su presencia en la promesa, lejos de ser neutral, actuaba como un catalizador que aceleraba procesos que, de otro modo, habrían tardado más tiempo en desarrollarse. Así, en un mismo momento, diferentes líneas de tensión se desarrollaban de forma paralela dentro y fuera del palacio, avanzando a ritmos distintos pero encaminadas hacia un punto de encuentro inevitable, donde las consecuencias de cada decisión, de cada silencio y de cada ausencia de información terminarían por entrelazarse, configurando una realidad nueva que obligaría a todos a replantearse su lugar dentro de la promesa. Y mientras el carruaje se acercaba cada vez más a su destino, cargando consigo una verdad que aún no había sido revelada, en el interior de la casa crecía una inquietud que estaba a punto de transformarse en algo mucho más difícil de contener, marcando el inicio de una etapa en la que la calma dejaría de ser una posibilidad real para convertirse en un recuerdo cada vez más lejano. Poco después, cuando la distancia entre el carruaje y la promesa se había reducido lo suficiente como para hacer pensar que la llegada estaba próxima, la tensión acumulada en el interior del vehículo comenzó a transformarse en una urgencia más concreta, más desesperada, como si tanto Alonso como María comprendieran, sin necesidad de decirlo en voz alta, que cada instante perdido podía marcar la diferencia entre una posibilidad y una pérdida definitiva. La niña seguía sin reaccionar, y ese silencio persistente ya no podía interpretarse como una anomalía pasajera, sino como una amenaza real que se imponía con una crudeza imposible de ignorar. El marqués, visiblemente agotado pero incapaz de rendirse, continuaba intentando estimular a la recién nacida con una mezcla de gestos torpes y cuidados extremos, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba con la intensidad emocional que lo atravesaba por dentro. En su mente, la idea de fracaso empezaba a tomar forma, no como una aceptación, sino como un miedo latente que crecía a medida que la ausencia de respuesta se prolongaba, erosionando la esperanza con una lentitud devastadora. María, por su parte, había superado el primer impacto de la incredulidad y comenzaba a enfrentarse a una realidad que resultaba demasiado dolorosa para ser asumida plenamente, pero que ya no podía negarse. Su respiración, todavía irregular, se acompasaba con un llanto contenido que no lograba salir del todo, como si su propio cuerpo se resistiera a aceptar lo que estaba ocurriendo. Observaba a su hija con una intensidad que iba más allá del instinto maternal, como si intentara imprimir en su memoria cada detalle, cada rasgo, incluso en medio de la incertidumbre más absoluta. En ese momento suspendido, donde el tiempo parecía dilatarse de forma casi cruel, la llegada a la promesa dejó de ser un simple destino y se convirtió en una necesidad urgente, en la última posibilidad de cambiar un desenlace que ya comenzaba a parecer inevitable. Sin embargo, esa esperanza estaba cargada de fragilidad, porque ambos sabían, aunque no lo verbalizaran, que no todo podía resolverse con rapidez, que algunas situaciones escapaban incluso a la intervención más inmediata. Al mismo tiempo, en el interior del palacio, la inquietud había dejado de ser una sensación difusa para convertirse en una preocupación claramente instalada en el ánimo de quienes, de una forma u otra, estaban vinculados a María. Pía ya no se limitaba a observar en silencio, sino que comenzaba a organizar discretamente la posibilidad de actuar, evaluando opciones, considerando la necesidad de enviar a alguien en su búsqueda, aunque todavía sin tomar una decisión definitiva que pudiera alterar el orden de la casa sin una confirmación clara de lo que estaba ocurriendo.
Carlo, incapaz de permanecer inactivo, empezó a recorrer los espacios comunes con una inquietud evidente, deteniéndose en lugares desde los que podía observar la entrada principal, como si su presencia allí pudiera acelerar la llegada de noticias o, al menos, permitirle ser el primero en recibirlas. Su mente, cada vez más inquieta, construía escenarios posibles que oscilaban entre la esperanza y el temor, sin lograr asentarse en ninguno de ellos de forma definitiva. Samuel, por su parte, intensificaba su postura, cuestionando abiertamente la pasividad que, a su juicio, estaba caracterizando la respuesta de los demás, insistiendo en la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras, aunque cargadas de una lógica comprensible, contribuían a aumentar la tensión general, generando un ambiente en el que la espera se volvía cada vez más difícil de sostener. A su vez, en otro nivel de la casa, las tensiones internas relacionadas con la gestión y el poder comenzaban a encontrar nuevas vías de expresión, alimentadas por decisiones recientes que no habían sido plenamente aceptadas por todos. Lorenzo, siempre atento a cualquier oportunidad para influir en el equilibrio de fuerzas dentro de la promesa, aprovechó el contexto de incertidumbre para introducir nuevos elementos de presión en su conversación con Leocadia, señalando con una precisión calculada aquellas decisiones que podían interpretarse como un menosprecio hacia quienes, según él, merecían mayor consideración. La referencia a Jacobo, colocado al frente de las tierras pese a los esfuerzos de Leocadia, no era casual, sino una forma de reactivar un descontento que podía resultar útil en un momento en el que las alianzas comenzaban a redefinirse. A esto se sumaba la reciente decisión de Manuel de repartir acciones de su empresa, otorgando una parte a Ciro, lo que Lorenzo utilizó como argumento adicional para reforzar la idea de que los Luján estaban priorizando a personas ajenas sobre aquellos que formaban parte del núcleo más cercano. Leocadia, lejos de reaccionar de forma impulsiva, escuchaba con atención, procesando cada palabra, cada insinuación, integrando esa información en una estrategia más amplia que no siempre se hacía evidente para quienes la rodeaban. Su capacidad para mantenerse en un aparente equilibrio emocional le permitía analizar la situación con una perspectiva más fría, evaluando no solo los hechos, sino también las intenciones que se escondían detrás de ellos. Mientras tanto, en un plano más íntimo, la tensión entre Martina y Adriano continuaba desarrollándose de una forma cada vez más difícil de sostener, marcada por el peso de una traición que ninguno de los dos lograba dejar atrás. Adriano, incapaz de liberarse de la culpa, comenzaba a mostrar señales claras de desgaste emocional, cuestionando sus propias decisiones y la forma en que éstas habían afectado a otros, especialmente a Jacobo, cuya ausencia se convertía en una presencia constante a través del recuerdo. Martina, aunque intentaba mantener una actitud más firme, consciente de que debían encontrar una salida a la situación en la que se habían metido, no podía ignorar el impacto que esa culpa estaba teniendo en Adriano, ni tampoco la fragilidad de la posición en la que ambos se encontraban. Su insistencia en encontrar una solución no era solo una muestra de determinación, sino también un intento de evitar que el pasado terminara por destruir cualquier posibilidad de futuro. En la planta baja, el ambiente comenzaba a prepararse para una nueva fuente de tensión que, aunque de naturaleza distinta, estaba destinada a complicar aún más el equilibrio interno de la casa. La inminente llegada de Máximo de Buenaventura no era un simple acontecimiento social, sino una visita cargada de implicaciones, tanto por la relación que mantenía con Alonso como por las exigencias asociadas a su presencia. Cristóbal y Teresa, conscientes de la importancia de esa visita, repasaban con detalle cada uno de los aspectos que debían ser atendidos, desde la organización del servicio hasta la gestión de las demandas específicas del invitado y de su ayuda de cámara, cuya reputación anticipaba dificultades adicionales. Ese proceso de preparación no solo implicaba una carga de trabajo considerable, sino también una presión añadida sobre un personal que ya se encontraba afectado por la incertidumbre relacionada con la situación de María. La noticia de la llegada de Máximo, anunciada posteriormente durante la comida por Curro, actuó como un catalizador que generó reacciones inmediatas entre los presentes, poniendo de manifiesto diferentes percepciones y recuerdos asociados a su figura. Leocadia afirmó conocerlo de tiempo atrás, evocando una imagen de diplomático respetado, mientras que Lorenzo, con un tono más cercano, lo mencionaba como «el tío Max», revelando una familiaridad que añadía una nueva dimensión a la red de relaciones que comenzaba a desplegarse en torno a ese nombre.
Sin embargo, mientras todas estas dinámicas se desarrollaban en el interior de la promesa, la ausencia de noticias de María y Alonso continuaba creciendo como una sombra que se extendía silenciosamente sobre todos, intensificando la sensación de que algo estaba a punto de romperse, de que la normalidad, ya de por sí frágil, no podría sostenerse por mucho más tiempo. Y así, en ese punto exacto donde las preocupaciones individuales comenzaban a entrelazarse con los conflictos colectivos, donde las decisiones personales empezaban a tener repercusiones que iban más allá de lo previsto, la promesa se encontraba al borde de un cambio que no solo afectaría a quienes estaban directamente implicados, sino que alteraría el equilibrio de toda la casa, obligando a cada uno a enfrentar una realidad que ya no podía posponerse. Unas horas más tarde, cuando el carruaje finalmente cruzó los límites de la promesa, la tensión contenida durante todo el trayecto encontró una salida abrupta, casi violenta, en la forma en que los criados se apresuraron a rodearlo sin necesidad de que nadie diera una orden explícita. La ausencia de noticias había preparado el terreno para aquel momento, y la inquietud acumulada se transformó de inmediato en una urgencia colectiva que se reflejaba en cada gesto apresurado, en cada mirada que buscaba respuestas en el rostro de quienes descendían del vehículo. Alonso fue el primero en bajar, con una expresión que no necesitaba palabras para transmitir la gravedad de la situación, sosteniendo aún a la niña con un cuidado extremo que, lejos de tranquilizar, confirmaba el temor que muchos ya habían empezado a imaginar. María, debilitada, fue ayudada a descender poco después, y su estado físico, unido a la ausencia de cualquier señal audible por parte de la recién nacida, bastó para que el ambiente se llenara de un silencio cargado de angustia, un silencio que parecía extenderse por todo el patio como una sombra imposible de ignorar. Pía, que había avanzado entre los demás con una mezcla de determinación y miedo, comprendió en ese instante que la situación superaba cualquier expectativa que hubiera intentado mantener, y sin perder tiempo comenzó a organizar lo necesario para trasladar a María al interior, dando órdenes con una firmeza que buscaba contener el caos que amenazaba con desbordarse. Su experiencia le permitía actuar con rapidez, pero incluso ella no podía evitar sentir que estaba entrando en un terreno donde el control era, en el mejor de los casos, limitado. Carlo, por su parte, se acercó con una urgencia que ya no intentaba disimular, dirigiendo su atención primero hacia María, luego hacia la niña, como si en ese movimiento pudiera encontrar una respuesta que le permitiera sostenerse emocionalmente. La imagen que tenía ante sí no dejaba lugar a interpretaciones optimistas, y esa certeza empezó a instalarse en su interior con una fuerza que lo obligaba a luchar contra el impulso de reaccionar de forma descontrolada. Mientras tanto, Samuel, que había sido uno de los más insistentes en la necesidad de actuar, se encontró de pronto frente a una realidad que superaba incluso sus peores previsiones, quedando momentáneamente paralizado ante la imposibilidad de transformar su inquietud previa en una acción concreta que pudiera cambiar lo que ya estaba ocurriendo. Esa transición, de la anticipación a la confrontación directa con el problema, marcó un punto de inflexión en su actitud, obligándolo a reconocer que algunas situaciones no podían resolverse con rapidez ni con voluntad. El traslado al interior del palacio se realizó en medio de una coordinación tensa, donde cada movimiento estaba guiado por la urgencia, pero también por la necesidad de evitar errores que pudieran agravar aún más la situación. María fue llevada a una de las habitaciones con el mayor cuidado posible, mientras la niña era atendida con una atención que rozaba la desesperación, en un intento colectivo por revertir una condición que, aunque no se había confirmado de forma definitiva, ya se percibía como extremadamente delicada. En ese contexto, la casa entera pareció reorganizarse en torno a ese único acontecimiento, dejando en segundo plano, aunque no por ello desaparecidas, las demás tensiones que se habían ido acumulando a lo largo del día. Sin embargo, esas otras líneas de conflicto no tardaron en reaparecer, entrelazándose con la situación principal de una forma que aumentaba la complejidad del momento. A su vez, en los espacios donde se tomaban decisiones estratégicas, la llegada de Alonso no solo confirmó la gravedad de la situación, sino que también alteró el equilibrio emocional de quienes, hasta ese momento, habían mantenido una cierta distancia respecto a lo ocurrido. Manuel, al enterarse de los acontecimientos, experimentó una sacudida interna que lo obligó a salir de la lógica en la que se encontraba inmerso, enfrentándose de pronto a una realidad que no podía ser gestionada con acuerdos ni con decisiones empresariales. La noticia de que la niña no reaccionaba introdujo una preocupación inmediata que se superpuso a todas las demás, obligándolo a replantearse,
aunque fuera momentáneamente, la importancia relativa de las decisiones que había tomado recientemente. Sin embargo, ese replanteamiento no implicaba una renuncia, sino una pausa, un momento de suspensión en el que las prioridades se reorganizaban sin desaparecer por completo. Curro, por su parte, interpretó lo ocurrido desde una perspectiva distinta, en la que la preocupación por María y la niña se mezclaba con una creciente sensación de que el conjunto de acontecimientos que estaban teniendo lugar no podía entenderse como una simple coincidencia. Para él, la acumulación de tensiones, decisiones controvertidas y situaciones límite apuntaba hacia una inestabilidad más profunda que comenzaba a manifestarse en distintos niveles de la vida en la promesa. En paralelo, Lorenzo no tardó en encontrar en aquella situación una oportunidad para reforzar su discurso, aunque lo hiciera de forma indirecta, utilizando el contexto de crisis para subrayar la necesidad de mantener el control y de evitar decisiones impulsivas que pudieran agravar la fragilidad del momento. Su capacidad para moverse en los márgenes de las situaciones críticas le permitía introducir sus argumentos sin parecer oportunista, aunque en el fondo cada intervención estuviera cuidadosamente calculada. Leocadia, observando el desarrollo de los acontecimientos, mantenía una postura que combinaba la atención con una cierta distancia emocional, como si estuviera evaluando no solo lo que estaba ocurriendo, sino también las posibles consecuencias que podrían derivarse de ello. Su interés no se limitaba al estado de María o de la niña, sino que abarcaba el impacto que aquella situación podía tener en el equilibrio general de la casa, en las relaciones de poder, en las alianzas que empezaban a configurarse. Mientras tanto, en el ámbito más íntimo, la tensión entre Martina y Adriano alcanzaba un punto en el que ya no podía ser contenida únicamente a través de palabras o promesas de solución futura. La culpa que Adriano arrastraba comenzaba a manifestarse de forma más evidente, afectando no solo a su estado emocional, sino también a su capacidad para actuar con claridad en otros ámbitos, creando una interferencia constante que dificultaba cualquier intento de estabilizar su situación. Martina, consciente de esa fragilidad, intentaba mantener una postura firme, insistiendo en la necesidad de encontrar una salida que les permitiera dejar atrás lo ocurrido, pero al mismo tiempo enfrentándose a la realidad de que no todas las consecuencias podían evitarse, especialmente cuando las decisiones tomadas habían afectado a otras personas de forma directa. Esa tensión interna, entre la voluntad de avanzar y el peso del pasado, se convertía en un elemento adicional de inestabilidad dentro de un entorno ya de por sí cargado. En la planta baja, la preparación para la llegada de Máximo de Buenaventura continuaba, aunque ahora bajo una presión añadida que complicaba la ejecución de cada tarea, obligando a quienes estaban a cargo a dividir su atención entre la organización de la visita y la gestión de una situación médica que requería recursos, tiempo y energía. Cristóbal y Teresa, conscientes de la importancia de no descuidar ninguno de los dos frentes, se esforzaban por mantener el orden, aunque la tensión acumulada comenzaba a reflejarse en pequeños errores, en gestos más bruscos, en silencios más largos. La noticia de la llegada inminente de Máximo, lejos de perder relevancia, adquiría una dimensión distinta en ese nuevo contexto, convirtiéndose en un factor que podía agravar o aliviar la situación dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Su relación con Alonso añadía un componente personal que hacía aún más delicado el momento de su llegada, especialmente si ésta coincidía con una crisis que afectaba directamente al núcleo emocional de la casa. Y así, mientras la vida de la recién nacida pendía de un hilo invisible, mientras María luchaba por mantenerse consciente y entender lo que estaba ocurriendo, mientras el resto de la promesa se reorganizaba en torno a una crisis que no podía controlar completamente, todas las demás tensiones continuaban avanzando, entrelazándose de forma cada vez más compleja, configurando un escenario en el que cada decisión, cada silencio y cada acción tendría un peso mayor del que nadie había anticipado. En ese punto, la promesa ya no era solo un espacio donde convivían distintas historias, sino un sistema en el que cada elemento comenzaba a influir directamente en los demás, creando una red de consecuencias que se extendía más allá de lo visible, preparando el terreno para un desenlace que, aunque todavía incierto, se anunciaba inevitable en su impacto. Ese mismo día, cuando la agitación inicial comenzó a transformarse en una espera tensa y prolongada dentro de la promesa, el ambiente quedó marcado por una sensación de fragilidad que parecía extenderse a cada rincón del palacio, como si todos, desde los señores hasta el último de los criados, comprendieran que lo ocurrido no era un simple contratiempo,
sino un punto de inflexión capaz de alterar profundamente el equilibrio emocional y relacional de la casa. La habitación donde habían instalado a María se convirtió en el centro invisible de esa tensión, un espacio donde el tiempo adquiría un ritmo distinto, más lento, más pesado, determinado por la incertidumbre que envolvía el estado de la recién nacida. La joven permanecía recostada, aún debilitada, con el cuerpo exhausto tras el esfuerzo del parto, pero con la mente incapaz de descansar, atrapada en un estado de alerta constante que no le permitía desconectarse de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cada movimiento en la habitación, cada susurro, cada gesto de quienes la atendían, era interpretado como una posible señal, como un indicio que pudiera anticipar un desenlace que todavía no se atrevía a formular con claridad, pero que ya comenzaba a temer con una intensidad que la consumía por dentro. La niña, cuya presencia debería haber llenado el espacio de vida y esperanza, se había convertido en el foco de una preocupación que ninguno lograba disipar, y aunque quienes estaban a su alrededor intentaban mantener una actitud contenida, evitando pronunciar palabras que pudieran confirmar lo peor, la realidad se imponía a través de pequeños detalles que resultaban imposibles de ignorar. La falta de respuesta, la inmovilidad persistente, el silencio que continuaba envolviendo su pequeño cuerpo, eran señales que pesaban sobre todos como una verdad que aún no se había declarado oficialmente, pero que ya se sentía en cada respiración contenida. Alonso, que había asumido una responsabilidad que lo había llevado más allá de sus límites habituales, permanecía cerca, visiblemente afectado por el desarrollo de los acontecimientos, enfrentándose a una mezcla de culpa y frustración que no encontraba una vía clara de resolución. Su presencia, aunque necesaria, también estaba cargada de una tensión interna que lo obligaba a revisar constantemente lo ocurrido, como si en ese ejercicio pudiera encontrar un punto en el que hubiera podido actuar de otra manera, cambiar una decisión, anticipar un gesto que hubiera alterado el curso de los hechos. Mientras tanto, en el resto del palacio, la vida intentaba retomar una apariencia de normalidad que resultaba cada vez más difícil de sostener, especialmente porque las otras tensiones que habían ido emergiendo a lo largo del día no habían desaparecido, sino que permanecían latentes, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo con toda su intensidad. La decisión de Manuel respecto a Ciro seguía siendo un tema central en las conversaciones, no siempre expresadas de forma directa, pero sí presentes en las miradas, en los silencios y en las reacciones que se producían ante cualquier mención relacionada con el asunto. Curro, aún procesando todo lo ocurrido, se encontraba en un estado de reflexión constante, tratando de encajar las distintas piezas de una realidad que parecía volverse cada vez más compleja, donde los acontecimientos no podían entenderse de forma aislada, sino como parte de un entramado en el que cada decisión tenía implicaciones que iban más allá de lo evidente. Su preocupación por María y la niña se entrelazaba con sus dudas respecto a las decisiones de Manuel, generando una sensación de inquietud que no lograba disipar, por mucho que intentara centrarse en lo inmediato. Por su parte, Manuel se veía obligado a sostener simultáneamente dos planos de realidad que, aunque distintos, comenzaban a influirse mutuamente de manera inevitable. Por un lado, la situación de María requería una atención emocional que no podía delegar, un compromiso humano que lo enfrentaba a la fragilidad de la vida y a la necesidad de estar presente en un momento que desbordaba cualquier cálculo racional. Por otro lado, la decisión de incorporar a Ciro como socio seguía en pie, con todas las consecuencias que ello implicaba, especialmente en relación con la percepción que los demás tenían de su criterio y de sus prioridades. La figura de Julieta continuaba operando como un eje invisible en ese segundo plano, condicionando las decisiones de Manuel de una manera que no siempre resultaba evidente para quienes lo rodeaban, pero que adquiría un peso determinante en la forma en que él mismo interpretaba sus acciones. La necesidad de mantenerla cerca, de evitar su marcha, se convertía en un factor que justificaba, a sus ojos, ciertos riesgos que otros no estaban dispuestos a aceptar, generando así una brecha que no solo era estratégica, sino también emocional. En paralelo, Lorenzo y Leocadia seguían moviéndose en un terreno donde cada palabra, cada insinuación, cada comentario aparentemente casual formaba parte de una estrategia más amplia, orientada a reconfigurar el equilibrio de poder dentro de la promesa. La situación de crisis generada por el parto de María ofrecía un contexto propicio para introducir determinadas ideas sin necesidad de confrontación directa, permitiendo que ciertos cuestionamientos se filtraran de manera más sutil, pero no por ello menos efectiva. Leocadia, en particular,
mostraba una capacidad notable para mantener una visión de conjunto que le permitía anticipar posibles escenarios, evaluando no solo los hechos presentes, sino también las reacciones que estos podían generar en los distintos actores implicados. Su interés no se limitaba a lo inmediato, sino que se extendía hacia las oportunidades que podían surgir a partir de una situación que, aunque trágica en su origen, podía tener consecuencias estratégicas si era gestionada con inteligencia. A su vez, la tensión entre Martina y Adriano alcanzaba un punto en el que ya no podía ser contenida mediante promesas o intentos de racionalización, obligando a ambos a enfrentarse a la realidad de que las decisiones tomadas habían generado una herida que no se cerraría fácilmente. Adriano, especialmente afectado por la culpa, comenzaba a mostrar una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de control que había intentado proyectar, evidenciando hasta qué punto el peso de la traición a Jacobo se había instalado en su conciencia. Martina, aunque mantenía una actitud más firme en apariencia, no era ajena a esa presión, y su insistencia en encontrar una salida reflejaba tanto su determinación como su temor a que la situación terminara por desbordarse, arrastrándolos a ambos hacia un desenlace que no podrían controlar. Esa dinámica, marcada por la tensión entre el deseo de avanzar y la imposibilidad de borrar el pasado, añadía una capa más de complejidad a un contexto ya saturado de conflictos. En la planta baja, la preparación para la llegada de Máximo de Buenaventura continuaba desarrollándose en paralelo a todo lo demás, generando una presión adicional sobre un servicio que ya se encontraba al límite de su capacidad. Cristóbal y Teresa, conscientes de la importancia de no descuidar ningún detalle, se esforzaban por mantener un nivel de organización que permitiera cumplir con las expectativas asociadas a una visita de ese calibre, aunque el contexto en el que se producían no fuera el más adecuado. La figura de Máximo, cuya llegada era inminente, adquiría así una dimensión ambivalente, pudiendo actuar tanto como elemento de distracción frente a la crisis interna como catalizador de nuevas tensiones, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos en las horas siguientes. Su relación con Alonso añadía un componente personal que hacía aún más delicada la situación, especialmente si su llegada coincidía con un desenlace negativo en relación con la niña. Y mientras todo esto sucedía, en la habitación donde se concentraba la mayor carga emocional de la casa, la espera continuaba, marcada por una incertidumbre que no se resolvía, sino que se prolongaba, obligando a todos los implicados a sostener una tensión que, tarde o temprano, tendría que encontrar una salida. En ese espacio, donde cada segundo parecía pesar más que el anterior, se estaba gestando no solo el desenlace de una situación concreta, sino también el inicio de una nueva etapa para la promesa, una etapa en la que nada volvería a ser exactamente igual.